Jueves 2 de octubre de 2025, estamos aquí obviamente en vivo para contarte las noticias de Latinoamérica y el mundo y llega el momento de los números del día. Vamos con el primero de ellos. Son 38 las entidades que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos que va a sancionar. En realidad son personas y entidades, es decir, personas físicas y personas jurídicas sancionadas por ayudar al desarrollo del programa armamentístico de la República Islámica de Irán. En concreto, se trata de 17 personas y 21 entidades que están directamente asociadas con la tecnología y la disposición de armas para la continuación y la profundización de este programa, que obviamente quedó severamente golpeado después de la Guerra de los 12 días, donde hubo ataques incesantes de Israel contra toda la infraestructura militar y nuclear del régimen iraní, además obviamente de lo que terminó siendo de alguna forma la estocada final que le dio Estados Unidos con la Operación Martillo de Medianoche, que puso fin a esa guerra. Una decisión que toma Estados Unidos criticada por China y por Rusia, que seguían tratando de plantear que había que negociar y que no había que volver a sancionar a su aliado, pero aquí la administración Trump se mantiene firme y convencida de avanzar en esta dirección. Segundo número del día. 650 millones de personas podrían verse afectadas en la India por una sequía histórica en el río Ganges, río sagrado de la India, el río donde los hindúes realizan uno de los ritos más importantes de su religión al lavarse justamente en estas aguas, que de por sí tienen graves problemas de contaminación por un montón de cuestiones culturales que se combinan con el desorden con el cual la India fue ingresando a una fase de industrialización en las últimas décadas, pero que en este caso está ante la mayor sequía en, según los registros, 1300 años, es decir, algo que no se ha visto en muchísimo tiempo y que se debe principalmente a cuestiones climáticas que ya vienen provocando una disminución del caudal de agua y que ahora ha llegado a este punto que, más allá de los efectos rituales que esto puede tener, esto puede significar falta de agua necesaria para el funcionamiento de muchísimas ciudades en la India, con lo cual es un tema de altísima preocupación. Se está secando el río Ganges y esto afecta más o menos a la mitad de la población de la India. Nos metemos con las caras del día. Vamos con la primera de ellas y es el rostro de Jane Goodall, esta mujer cuya carrera marcó un antes y un después en la ciencia y en cómo la ciencia nos muestra y nos enseña la relación con los primates en general, pero particularmente con los chimpancés. Es la mayor experta que hubo en la historia en el estudio de los chimpancés, que nos ha dejado imágenes como esta, que vas a ver acá, cuando es liberado un chimpancé que había estado bajo su cuidado. Ella murió a los 91 años en su casa de Los Ángeles y mira este abrazo que es realmente impresionante. Vos sabés que Goodall, que pasó muchísimo tiempo viviendo entre chimpancés en sus distintos viajes, en sus distintos estudios, que registró guerras y enfrentamientos entre chimpancés, que es la primera que demostró que los chimpancés son capaces de utilizar herramientas, que es algo que antes se creía que no era posible, que eran solo los seres humanos los que podían utilizar herramientas. Ella demostró que sí, o sea, mostró que hay parecidos mucho mayores a los que se creía y que hay evidencias, por lo tanto, mucho más contundentes de un pasado y de un antecedente común. Bueno, ella funda en el 77 el Jane Goodall Institute, que se dedica justamente a la investigación y a la conservación, y de hecho se termina convirtiendo también en una figura activista en defensa de los derechos de los animales, no solo de los chimpancés. Hay películas sobre su vida, muchísimos documentales, historias. Bueno, realmente fue un personaje que rompió absolutamente todos los moldes y que tanto tiempo estuvo
conviviendo con chimpancés, que aprendió a hablar idioma chimpancé, si es que se puede hacer así. Pero en relación con esto, veamos, te propongo, una entrevista que estuvo dando hace poquito, no tanto tiempo, en España, donde bueno, hablaba justamente con uno de los conductores más importantes de la televisión allí en España y mostraba cómo es hablar en chimpancé. Mira. Esto ocurrió en La Revuelta con David Broncano. Fue el 30 de abril que se emitió este programa. Bueno, fíjate vos, a los 91 años seguía totalmente activa y lúcida, y de hecho estaba en Los Ángeles dando conferencias. Nunca estuvo postrada ni nada por el estilo. Bueno, un personaje realmente extraordinario que arrojó a la ciencia, pero que trascendió largamente el mundo de la ciencia. Hablando de personajes grandes, la segunda cara del día nos va a hablar de uno de los personajes más grandes de la historia del tenis argentino y latinoamericano, que es Juan Martín del Potro, que está muy cerquita de ingresar al Salón de la Fama del Tenis. Una decisión que llevó a su nominación, es decir, uno de ellos va a ser incorporado justamente al Salón de la Fama del Tenis, una nominación que comparte con Roger Federer. De hecho, a Federer le gana la final del US Open 2009, el título de Grand Slam que él ganó y el más importante y una de las finales más recordadas realmente de justamente el tenis. Veamos la placa con los nominados. Ahí lo podés ver. A Del Potro, a Federer y a Svetlana Kuznetsova, la tenista también nominada. Bueno, uno de estos tres va a ingresar al Salón de la Fama el año que viene. Recordemos que, obviamente, compite con Federer, nada menos, ganador de 20 títulos de Grand Slam, que llegó a tener el récord de 237 semanas seguidas como número 1 del mundo, pero ya el solo hecho de la nominación es un logro increíble para un tenista, que además de haber ganado el US Open, gana la medalla de los Juegos Olímpicos y además termina cumpliendo el sueño tantas veces postergado por el tenis argentino de ser clave en un triunfo para la Copa Davis que obtuvo la República Argentina.